Lo curioso del hermano mayor es que la amargura por su hermano nunca le dejó ver que todo lo demás era suyo. Lucas capítulo 15. Estaba orando y finalmente creo que el asunto está conectado. El tener pasión por las almas y lo que hay en el corazón del Padre. Y eso es lo que quiero hablar con ustedes. ¿Qué hay en el corazón del Padre? Que podamos tú y yo conocer esta mañana el corazón del Padre. Hace tiempo estaba platicando aquí con ustedes acerca de que desde mi perspectiva la paternidad de Dios o la imagen que tenemos de Dios como un padre representa el balance perfecto a los ojos de los mismos hombres de cómo es Dios. ¿Por qué? Porque hay dos opiniones de Dios en el mundo. La primera de ellas es que Dios es un viejito con cabello blanco, largo en el pelo, con un rayo en la mano, ¿verdad? Listo para echarse al primero que peque. Esa es una imagen que el mundo tiene de Dios. Después está los que piensan que Dios es tan amoroso que Él no va a castigar a nadie. Que Dios ama tanto al mundo que Él el infierno no existe. Él va a llevarse a todos, no importa cómo hayan vivido. Él ama tanto que no le va a decir nada a nadie que haga algo malo. Pero por eso yo digo que la imagen de un padre es la imagen perfecta. Porque yo le puedo decir que yo amo tanto a mis hijos, con todo mi corazón los amo. Quiero que tengan lo mejor. Me esfuerzo todos los días para que ellos puedan tener aún lo que yo no tuve cuando yo era niño. Esforzarme para que puedan tener todas las herramientas, consentirlos, llevarlos a pasear, ¿verdad? Del Día del Padre me llevaron a ver cómo entrenar a tu dragón. Entonces estábamos muy felices todos, ¿verdad? Quiero que ellos sean felices. Definitivamente quiero que ellos sean felices, quiero que ellos disfruten, quiero que ellos tengan el gozo, la alegría. No estoy como este lado, no piensan, estoy listo con la vara en la mano para pegarles apenas. No. Pero a pesar de que los amo y a pesar de que quiero que se desarrollen y a pesar de que todos tienen personalidades y caracteres diferentes, sí tengo que ser el que se los hurta de vez en cuando. ¿Sí? Tengo que ser el de las varas. Instruye al niño en su camino, incluye la disciplina, incluye la corrección, pero ni estoy con la vara en la mano ni los dejo hacer lo que quieran. Por eso digo que la paternidad describe el equilibrio entre el amor, porque yo daría mi vida por mis hijos, pero también no los voy a dejar hacer lo que les pegue la gana. Voy a corregirlos, voy a instruirlos. Y si yo, siendo malo, sé dar cosas buenas a mis hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial? Amén. Así que Dios no es ni el viejito que está con el rayo en la mano, ni el que ama a todos y deja hacer a todos los que le pega la gana. Él es el Padre perfecto. Él es el Padre que corrige al que ama. Hay un pasaje muy fuerte que tal vez es una de las palabras más fuertes en la Biblia, que dice que si Dios no corrige es porque eres un bastardo. Porque el Padre al que ama corrige. ¿Sí? Dios corrige. Dios es justo, castiga la maldad. Pero te amó de tal manera que dio a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que hay un balance perfecto en la paternidad de Dios. Y una de las historias más conmovedoras de la paternidad la encontramos aquí en Lucas capítulo 15, versículos 11 en adelante. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo:
¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y aun cuando estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed un becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino, llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Y le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar al becerro gordo, y por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase, mas él respondiendo dijo al padre: He aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Amados, vivimos en un tiempo, vivimos en una generación, o hay una generación en medio de nosotros que tiene una imagen distorsionada de la paternidad. Algunos crecieron sin padre, ¿verdad? No, tuvieron un padre ausente. Algunos, el padre estaba ahí, pero estaba ausente de todos modos. Otros crecieron con figuras autoritarias, violentas. Otros simplemente crecieron, pero vieron a un hombre en la casa, pero nunca recibieron nada. Pero en medio de todas estas experiencias humanas hay una verdad que la palabra nos enseña. Muchas veces hay gente que no se puede acercar a Dios por la relación que tuvo con su padre. Hay gente que no se puede acercar a Dios porque cuando escucha que Dios es padre, piensan: Dios es un violento, o Dios no me va a pelar. Pero tenemos que entender que Dios no es una versión mejorada de nuestro Padre terrenal, sino que Dios es el Padre perfecto. La historia del hijo pródigo no es una historia solo de un hijo rebelde o un hermano celoso. Yo decía alguna vez que realmente creo que la historia o el título no es tan asertivo, porque no es la historia del hijo pródigo, más bien es la historia de un padre que ama. Es la historia de un padre que recibe. Es la historia de un padre que perdona. Es la historia de un padre que espera el regreso de su hijo. Yo creo que a veces hemos confundido el asunto de nuestra relación con Dios con religión. Y la religión, yo lo he dicho un montón de veces, la religión sirve, pero la religión realmente son reglas, y Dios no quiere que tengas o que cumplas reglas nada más. Dios quiere que tú lo conozcas. Dios quiere que tú le entregues tu vida. Dios quiere que tú tengas una relación con Él y que sepas que tu condición de hijo es inamovible. Tu condición de hijo no cambia con los tiempos. Tu condición de hijo permanece, porque aun cuando yo corriera a mi hijo de la casa, es un rebelde, ya no tiene solución, y él se va de la casa, por más que se pierda en el mundo, por más que se vaya, por más que lo quiera yo negar, la sangre sigue diciendo que es mi hijo. Y la sangre de Jesucristo sigue diciendo que tú y yo somos hijos de Dios. Así que nuestro Padre Celestial tiene un corazón muy hermoso, muy amoroso, perdonador. Es un Padre que está esperando. Y yo quiero que conozcamos un poquito más, de acuerdo a esta misma historia, el corazón del Padre. Una de las verdades más hermosas, número uno, es que el corazón del Padre ama incondicionalmente. Mire, la historia realmente tiene muchos detalles como para detenernos en ellos. Es una historia hermosa completamente. Tiene muchos detalles de
trasfondo de la cultura, etcétera, etcétera, que no vamos a entrar en ellos. Pero el hijo había desperdiciado su herencia. El hijo había desperdiciado lo que le tocaba de su padre. El hijo había rechazado a su padre y el hijo había reclamado una herencia. Pero el asunto es que la herencia no se pide, solamente se espera. Y la herencia, en la mayoría de los casos, no siempre, pero la herencia se recibe generalmente hasta que el padre muere. Hay algunos, gracias al Señor, han tomado la decisión de heredar en vida y es padrísimo, porque ellos pueden ver a sus hijos gozar de su herencia. Pero imagínense primero el corazón del padre al que su hijo viene y le dice literalmente, ¿verdad? No me importa si vives o mueres, me importa lo que me puedes dar. Y lo quiero ya. Lo recibe y lo malgasta. ¿En qué? No lo sabemos. Realmente las palabras del hijo mayor son las que dan a entender, ¿no? Que se fue con mujeres o que pero lo malgastó, lo tiró a la basura, no lo aprovechó. Es más, se fue lo más lejos del papá que podía, se fue a otra tierra y allá lo malgastó. Finalmente, este hombre llega a una crisis, llega a la hambruna, como a todos nos llega en algún momento, y corre y busca cómo sobrevivir alimentando cerdos. En esta tarea que era tan denigrante y en contra de la ley, no podrías, ¿no? El cerdo era un animal impuro y él anhelaba comer aún de lo que comían los cerdos. Y dice, y volviendo en sí. Esa palabra siempre ha sido clave, ¿no? Para la historia. Volviendo en sí. Quiere decir que hubo un cambio en su mente. Y dijo, los jornaleros, o sea, los jornaleros eran los más bajos de la casa, porque aún los esclavos y los siervos eran considerados parte de la familia, vivían en la casa, eran casi hijos, ¿sí? Solo había 2, 3 cositas que lo diferenciaban de los hijos, que no vamos a entrar tampoco en detalles, pero el jornalero se contrataba por jornadas, por eso eran jornaleros. Dice, los que son contratados por jornadas en la casa de mi papá viven mejor. Voy a ir. Y preparó su speech y todo, ¿verdad? He pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme uno de tus jornaleros. Yo siempre he dicho que una de las partes más hermosas de esta historia es que el padre no lo deja terminar su discurso. El muchacho empieza, ¿verdad? Conforme a lo que iba planeando. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y no lo deja terminar el padre, no lo deja decirle, hazme uno de tus jornaleros. En ese momento el padre dice, restitúyanlo a su lugar de hijo. Lávenlo, vístanlo, pónganle un anillo, pónganle zapatos. Ese es un hijo, ha vuelto a casa. Pero el corazón del padre ama incondicionalmente. Y dije, es un corazón que espera. Entendemos por la historia, dice, y viéndolo de lejos, había una imagen de el padre parado en la puerta, porque él dijo, cualquier día de estos regresa mi hijo. Cualquier día de estos regresa. Y el padre no estaba esperándolo con un palo atrás, ¿no? Ahorita que llegue vas a ver. Te estaba esperando, chiquitito, pásale. Pónganle zapatitos y una almohada en las pompas porque esto se va a poner violento. No. Dice que él, dice, y viéndolo de lejos, levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Por ahí estaba escuchando un día de estos en un video que era tradición que el pueblo, vamos a decir la comunidad donde vivía este muchacho, que se había revelado, que había abandonado al padre y que regresaba en vergüenza o en desgracia, el pueblo salía a la calle y aventaba objetos que pudieran romperse a sus pies, como ollas o jarras o cosas así, de manera que el muchacho aún se cortara y no regresara, sino que se volviera a ir. Y entonces algunos dicen que fue por eso que el padre corrió, antes de que el pueblo lo rechazara,
antes de que el pueblo mostrara su enojo, antes de que el pueblo mostrara su rechazo, el padre corrió y le dijo: tú eres bienvenido otra vez, tú eres bienvenido de regreso. Lo abrazó, dice que se echó y lo besó en el cuello. El padre no esperó una explicación, el padre no esperó un cambio de conducta. A ver, eres bienvenido, pero tienes que cambiar. No, 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 no. El padre, su amor no dependía del comportamiento, de lo que el hijo había hecho. Es una declaración de que el amor del padre todavía antecede al arrepentimiento. Dice la palabra que si el Señor no ha vuelto es porque Él es misericordioso y Él está esperando que todos procedan al arrepentimiento. Ahora, démonos cuenta, no le estoy diciendo que Dios es tan bueno que no va a mandar a nadie al infierno. Es el corazón del Padre. Su amor precede al arrepentimiento. Dios no te ama el día que te arrepientes. Dios te ama desde antes. Dios te amó desde antes. Cuando eras la peor persona del mundo, cuando estabas muerto en tus delitos y pecados, cuando estabas sumergido en la peor oscuridad, tristeza, depresión, ansiedad, cuando estabas sumergido en los peores pecados de este mundo, ahí te amaba Dios. Desde ahí te amaba Dios. Pero fue necesario que volviéramos en sí para regresar a la casa de nuestro Padre Celestial. Jeremías dice: con amor eterno te he amado. Antes de que nos acercáramos a Él, Él ya nos había amado. Romanos capítulo 5 versículo 8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Así que, amados hermanos, el amor de Dios no es transaccional, es relacional y eterno. No se basa en logros. Tú no vas a hacer nada para que Dios te ame más. Mis hijos no pueden hacer nada para que yo los ame más. Ya los amo con todo mi corazón. A los 4 los amo con todo mi corazón. Ellos no pueden hacer nada para que yo los ame más. Y aún, escucha, hermano, nada de lo que hacen mal me hace amarlos menos. Ese es el amor de un padre, un amor incondicional. Pero el corazón de nuestro Padre Celestial es un amor que no es como que, bueno, Dios, yo te doy mis buenas obras y tú me das tu amor. No funciona así. ¿Por qué? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe y no por obras para que nadie se gloríe, dice la palabra del Señor. Somos salvos por la fe, y aunque caigamos, Dios no cambia su amor. Ahorita que orábamos por Israel, yo se los dije, Dios es fiel. Y fíjese cómo, aun cuando el reino de Israel se divide, allá en los libros de Reyes, de Crónicas, Él dice: por amor a mi siervo David y por mis promesas, guardó a Judá y a Benjamín juntos. ¿Por qué? Porque ahí estaba Jerusalén y era la ciudad que Dios había escogido. Y aun cuando viene el juicio y se llevan a todos y se esparcen por todas las naciones, queda un remanente porque Dios sigue siendo fiel. Amado hermano, hoy cantábamos: aunque te fallé 1000 veces y aunque yo corra, tú me sigues amando y me sigues esperando. ¿Por qué? Porque tu hijo soy. Ahora, ¿esto nos da permiso para pecar y para huir? No, no nos equivoquemos. La misma palabra dice: ¿vamos a pecar para que abunde la gracia? En ninguna manera. En ninguna manera. Así que, mis amados hermanos, entendamos esta mañana que el corazón de Dios, su amor es incondicional. Y el Padre, si tú esta mañana dices: bueno, yo soy hijo de Dios, pero vengo sucio, vengo mal, el Padre no se retrae por tu suciedad. El Padre te abraza, te besa en el cuello y te manda a limpiar y restituye tu identidad de hijo con autoridad, con tus sandalias, poniendo un calzado en tus pies. Es la naturaleza del amor del Padre. Pero el corazón del Padre no solo ama incondicionalmente, el corazón del Padre ama al que se ha alejado. Cuando el Hijo vuelve, la declaración del Padre es esta: porque mi hijo muerto era y ha revivido.
Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. El hijo pródigo sí representa al rebelde, al pecador, al que se aleja. Y aún así, el padre lo sigue llamando hijo. No dice, ¿por qué este rebelde ya volvió? No. No dice, ¿por qué este pecador por fin regresó a casa? Tampoco. Dice, porque este mi hijo estaba muerto y resucitó. Se había alejado y ya regresó. El padre lo sigue llamando hijo. No le llama vergüenza, no le llama desobediente, le llama hijo. Porque el amor del Padre, amados hermanos, no guarda rencor, no hay un desprecio, no hay un reclamo, sino hay gozo por su regreso. El corazón del Padre está siempre esperando, observando al horizonte, anhelando ese regreso. Dice el Salmo 103, como el Padre se compadece de sus hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición y se acuerda de que somos polvo. Así que el corazón del Padre no condena, sino espera el regreso de sus hijos. Yo se los dije hace un par de semanas, mis amados hermanos, cuántas personas se han apartado de la fe por heridas que la iglesia ha causado, o porque se desilusionaron, o porque oraron y no recibieron lo que quisieron y se apartaron del Señor. Pero aún a esas personas el Padre los está esperando. ¿Cuántas personas se han apartado en rebeldía? ¿Cuántas personas se han apartado criticando a la iglesia? ¿Cuántas personas se han apartado en un espíritu de división? ¿Y sabe qué, hermano? El Padre también lo sigue esperando a ellos. El Padre sigue esperando al que te hirió. El Padre sigue esperando al que habló mal de ti. El Padre sigue esperando con amor al que te dañó. Y tú puedes decir, sí, Señor, restaura los menos aquel. A ese no lo restaures, a ese échatelo, Señor. Voy a invocar algunos salmos violentos, ¿verdad? Perezcan aquellos. No, hermanos, entendamos el corazón del Padre, ¿ok? Entendamos el corazón. El que se apartó por lo que sea, ¿sabe qué? El Padre lo sigue esperando en casa. El Padre lo sigue esperando en casa. Isaías dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Amados, ninguna distancia, error, fracaso es tan grande que el amor del Padre no pueda cubrirlo. Y si hay alguien que se ha alejado, debe saber que el cielo tiene los brazos abiertos. Y creo que nosotros tenemos que preparar nuestro corazón para recibir a nuestros hermanos que se han apartado. Lo cual me lleva al punto número 3. El corazón del Padre ama al que lo ha servido con amor. Amado, Dios también te ama a ti que estás aquí. Y usted dice, pues sí, pues estoy aquí, ni modo que no me ame. Esa es la actitud del hijo mayor. Exactamente esa. Porque si vemos a alguien que nos hirió entrar por esa puerta, dices, ahorita te va a caer el juicio del Señor, vas a ver cómo no. Ahorita. Y quizás es lo que el hijo mayor estaba esperando. Quizá el hijo mayor no estaba enojado con su hermano, sino con la actitud de su papá. El hermano tal vez le daba X, tal vez para él el hermano se había muerto, ya no me importa, mi hermano no me importa. Pero yo aquí estoy trabajando diario, guardándome, cuidando el rebaño, y aquel desgraciado se fue, se gastó todo y le hicieron fiesta cuando volvió. ¿Y yo qué? ¿A mí cuándo me ha tocado algo? Esa es la actitud del hermano mayor. Quizá veamos a alguien que se apartó de entrar y todos, hermano, bienvenido, qué bueno que volviste, Dios te bendiga, lo abrazamos, lo besamos. Y usted dice, híjole, a mí jamás me han abrazado. Me voy a parar en la bienvenida para que alguien me venga a saludar un día de estos. Es la actitud del hermano mayor. A veces vemos a alguien que se apartó por un tiempo, regresa y vemos la restauración de su casa. Y tú dices, Dios, yo vengo todos los días,
Llego temprano, estoy de rodillas ahí, salgo, voy a la oración, voy al grupo familiar, no falto a la zona, Señor, ¿y mi casa qué? Esa es la actitud del hermano mayor. Pero lo hermoso, lo curioso del hermano mayor es que la amargura por su hermano nunca le dejó ver que todo lo demás era suyo. Señor, ¿cómo es que aquel que se fue, que habló mal de mí, está prosperando? Todo lo que está aquí es tuyo, deja de ver al otro. Porque el amor de Dios es incondicional. El amor de Dios ama al que se alejó, pero el corazón del Padre también ama a los que le sirven. En el versículo 31 dice: entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. El hermano mayor representa a este creyente fiel que le ha servido en casa, que no es rechazado, no es ignorado. El padre afirma: amado hermano, él te está diciendo: hijo, date cuenta que yo siempre estoy contigo. Date cuenta que yo siempre estoy contigo. El asunto es cuántas veces el hijo mayor habrá aprovechado la presencia de su padre. Cuántas veces el hijo mayor no habrá querido estar con el papá por enojo a lo que hizo su hermano menor. Cuántas veces el hijo mayor habrá desaprovechado el poder celebrar con su papá. Hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo. El amor del padre no se agota por el perdido, pero hermano, el amor del padre también honra la fidelidad. El amor del padre también bendice, porque Dios valora la constancia, ese trabajo silencioso, el corazón que ha permanecido. Escucha lo que dice la palabra de Dios, Hebreos capítulo 6 versículo 10: porque Dios no es injusto para olvidar tu obra. Tal vez tú dices: Dios, aquí estoy, ya estoy en 8, 10 ministerios, ya no sé ni en cuántos ministerios estoy. Dios no se olvida. Dios no se olvida de lo que haces. Señor, he estado sirve y sirve aquí, no veo fruto. Dios no se olvida de lo que haces. Señor, es que yo he dado y he dado, ¿y dónde? Dios no se olvida de lo que haces. Todo lo que es de tu padre es tuyo. Tómalo. Tómalo. Toma lo que te corresponde. Malaquías versículo 3 versículo 17 dice: y serán para mí especial tesoro en el día que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Así que nosotros que le servimos al Señor también tenemos el perdón, también tenemos la gracia, también tenemos la bendición. Y Dios valora tanto al que regresa como al que permanece. Él no se olvida del servicio fiel, aunque a veces el corazón se pueda sentir desplazado. Él no se olvida del que le sirve con fidelidad. El reto, mis amados hermanos, para nosotros que estamos en la casa del Padre, es que la comparación no nos robe la alegría de estar en casa, sino que entendamos que el mismo corazón del Padre nos abraza a todos y nos recibe a todos. Y número 4, el corazón del Padre arde por los perdidos. Lucas capítulo 15 versículos antes, en el versículo 7 dice: os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Amados, esta parábola del hijo pródigo es una de 3 parábolas en Lucas capítulo 15. Usted puede leer todo el capítulo después. Habla de la oveja perdida, de la moneda perdida y del hijo pródigo. Y en los 3 casos, tanto en la oveja como en la moneda como en el hijo, cada vez que se recupera lo perdido hay una celebración. Cada vez que se recupera lo perdido hay una fiesta. Por eso el versículo 7 dice: les digo que así habrá más gozo en el cielo.
Los ángeles del Señor hacen fiesta cuando un pecador se arrepiente, porque el Padre no tiene un amor frío o pasivo por el pecador. Su corazón arde, busca, anhela, espera, como en la parábola de la oveja perdida. El pastor deja las 99 y se va a buscar a la solita. Y otra vez, las 99 podrán decir: pues muy bonito, y si viene el lobo ahorita aquí, nosotros 99, ¿qué hacemos? ¿Y quién nos va a llevar a los pastos? ¿Y quién nos? No, amados, tenemos que entender que el corazón del Padre está buscando al perdido. Está buscando, está anhelando el regreso de aquel que está perdido. Ezequiel 33:11 dice: vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que vuelva el impío su camino y que viva. Ahora oramos por Israel, por la paz de Israel, porque es lo que dice la palabra de Dios. Pero escúcheme bien, no oramos para que se mueran los iraníes. ¿Verdad que no? No oramos para que el juicio caiga sobre los palestinos, sobre los terroristas. No, porque escuche esto, el Señor dice: no quiero que se muera el impío. No quiero que se muera el impío. Quiere conocer el corazón del Padre y aquí está. ¿Cuántas veces usted ha dicho: ojalá se los echen a todos? Cuando vemos injusticias, cuando vemos asesinatos a sangre fría, cuando vemos gente que mata gente sin ningún remordimiento, o extorsionadores que llegan y abusan de aquel que con mucho esfuerzo levantó un negocio. Y usted dice: ojalá se los echen a todos. Ese no es el corazón del Padre. El corazón del Padre es este: yo no quiero que se muera el impío. Yo no quiero la muerte del impío, sino que se transforme su camino. Yo no quiero que el pecador se muera, quiero que el pecador se arrepienta, que vivan. Volveos de vuestro corazón. Vivo yo, dice Jehová, no quiero la muerte del impío, sino que vuelva el impío a su camino y que viva. ¿Dónde vemos esta pasión que arde en el corazón de Dios? En Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no dice para que los buenos que en Él crean, no dice para los que tengan buena moral, no dice para los que me caigan bien, no dice para los que van a la iglesia nada más, no dice para los que, no, dice para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el corazón del Padre. Decimos: sí, Dios, el mundo, sí, pero el mundo también es los malos. Necesitan de Cristo. Y el corazón del Padre está esperando que tú y yo vayamos por ellos, que tú y yo vayamos y prediquemos el Evangelio. Cuando tú y yo buscamos a los perdidos, estamos alineándonos al latido más profundo del corazón del Padre, porque no hay mayor gozo en el corazón del Padre ver a un hijo regresar. ¿No quiere decir que a ti no te ama? Todo lo que tiene es tuyo, pero hay un gozo especial en el corazón del Padre por ver un pecador que se arrepienta, un pecador que vuelva y abandone sus caminos de pecado. El amor del Padre no tiene condición. Él te va a amar como tú llegues. Él precede al arrepentimiento, pero está esperando que todos se arrepientan. Así que conocer el corazón del Padre es abrir los ojos a un amor que no falla, a un abrazo que restaura, a un gozo que recibe, a una gracia que siempre alcanza. Porque, amados, Dios nos ama. Dios no nos ama por conveniencia. Es parte de lo que Él es. Dios es amor, dice la palabra. Y el desafío para nosotros como iglesia no es solamente recibir ese amor, sino reflejar ese amor. Poder mostrarlo para todos aquellos que están muertos en sus delitos,
y pecados. Así que yo creo que hay tres tipos de personas en esta mañana en este lugar. Los primeros, aquel hijo que se apartó y es necesario que hoy vuelva a casa, que entregue su corazón a Jesús. Hay otros, tal vez hijos, que han estado en la casa pero su corazón se ha enfriado. Y hay otros que han abandonado el llamado del corazón del Padre para predicar el Evangelio. Así que yo quiero que oremos en esta mañana. Por favor, cierre sus ojos. Amados, necesitamos entender que el Padre te está esperando. ¿Y cuál va a ser nuestra actitud? Dice la palabra en Juan: a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Por eso, mi amado amigo, que estás aquí en este día por primera vez, o tal vez has venido un par de veces, pero no te has arrepentido de tus pecados, no le has entregado tu corazón a Jesús, no estás seguro de tu salvación, no sabes si al morir vas a ir al cielo o al infierno. Yo quiero invitarte a que le entregues tu corazón a Jesús en este día. Y yo quiero hacer una oración para ayudarte. Si no sabes qué hacer o cómo decirlo, yo quiero hacer una oración para que tú le entregues tu corazón a Jesús. Y si ese es tu deseo, por favor, haz esta oración conmigo y entrégale tu vida a Cristo. Digan conmigo: Señor Jesús, en este día te doy gracias por amarme. Gracias por haber dado tu vida por mí. Padre celestial, te entrego mi vida. Sé mi Señor, sé mi Salvador. Perdona todos mis pecados. Te entrego mi vida en el nombre de Jesús. Amén. Si alguien hizo esta oración en este día, por favor levánteme su mano. Me gustaría orar por ustedes. Padre, en el nombre de Jesús, yo oro, Dios, que tu Espíritu Santo esté, Señor, con cada uno de tus hijos. Oro, Señor, que les bendigas, que les guardes. Padre, que la semilla, Dios, que ha sido sembrada en ellos en este día, Señor, no sea robada, ni pisoteada, ni ahogada, sino que caiga en buena tierra y que dé fruto al 30, al 60 y al 100 por uno, Señor. Los bendecimos en este día y los recibimos en tu casa, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Los que están cerca, abrácenlos. Los que están lejos, denles un fuerte aplauso, por favor.